Mis queridos hermanos, ¿qué tal están todos ustedes? Pues espero con todo mi corazón que se encuentren bien, que gocen todos de buena salud, pero sobre todo que se sientan súper bendecidos en la presencia de Dios. Amén. Mis saludos para todos aquellos que están siguiendo el canal desde hace tiempo y también para los que están siguiéndolo desde hace poco, que acaban de suscribirse, para estas parejas también que están suscritas desde hace poquito al canal. Amén. Y que pues han mandado saludos al correo. Amén. A todos ellos de verdad les mando un saludo muy efusivo, muchos abrazos y cariñitos para todos. Amén. Que Dios me los mantenga siempre en la bendición. Amén. Bueno, pues vamos a seguir hoy, como la semana pasada, ¿ok? Estamos tratando este tema sobre la pareja, las relaciones y pues todo lo que tiene que ver con el matrimonio, el noviazgo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay tantas cosas, ¿verdad?, que podríamos hablar. En fin. Bueno, les he dejado, por supuesto, la libertad de mandarme al correo, pues si tienen alguna sugerencia que hacer, ¿ok? Ahí estamos para atenderles. Amén. Alguna duda, cualquier cosa, a nuestro correo que dejamos siempre en la descripción del video. Amén. Ok, sobre todo no se olviden de dar su pequeño like. Amén, porque eso nos ayuda a nosotros, al canal, por supuesto, pues para seguir siempre adelante. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar un texto en la palabra de Dios que a veces puede ser un poco controversial, ¿ah?, pero que es muy necesario conocerlo en el fondo, en el trasfondo, en el texto, en su contexto. Amén. Vamos a ello porque vamos a ver también ese trasfondo en la lengua griega, sobre todo, para que nos ayude. Amén. Así que vamos primero a ver el texto en la Reina Valera y después también en el texto en griego. Bien, pues estamos aquí en segunda de Corintios capítulo 6, verso 14, donde tenemos este texto que, como digo, algunas personas o para algunas personas puede ser un tanto controversial. Pero vamos a ver todo esto en su texto, en su contexto, en todo su trasfondo. Amén. Nos dice la palabra de Dios y no deja duda ninguna de lo que la palabra de Dios quiere transmitir a todos aquellos que desean, ¿verdad?, unirse en matrimonio, que están buscando su pareja. Amén. Para todas estas personas va este mensaje. Amén. Nos dice la palabra de Dios: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Ok? Bueno, pueden leer ustedes si quieren el resto del pasaje tranquilamente, pero nos vamos a ceñir únicamente a esta parte, ¿verdad?, donde nos dice que tiene que ver los incrédulos, ¿verdad?, con los creyentes. ¿Ok? Nos dice aquí entonces, perdón, listo, se ha quedado ahí pegadillo. No, vamos a ver. Entonces, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Ok? Bueno, este texto lo tenemos que interpretar primeramente con todo el peso con el cual la pluma de Pablo lo ha hecho. ¿Ok? Esa es la primera interpretación que vamos a hacer, que es una interpretación literal, evidentemente, con todo su peso, pero también vamos a llevar esto un poco más allá, ¿eh? Un poquito más allá. Claro, entendemos por el texto y también por el contexto, eso es con otros textos de la palabra de Dios, ¿ok?, donde las relaciones del pueblo de Dios estaban prohibidas con los demás pueblos, con las demás naciones, ¿ok?
en el Antiguo Testamento. Bien, pero nos vamos a ceñir primero a la interpretación de este texto de unirse en yugo desigual con incrédulos. ¿Ok? Muchas parejas están con esa disyuntiva, con esa duda en su vida si pues podía permitirse de tomar como esposo o esposa, comenzar un noviazgo con una persona que no es creyente, con una persona que no está en la fe o que no es de la misma fe. Amén. Hay casos en los cuales hay parejas que han comenzado una relación que ambos son creyentes aunque no son de la misma denominación cristiana. Hay casos entre católicos y protestantes. Pues sí, hay casos así también. Hay casos así. ¿Qué se hace? Entonces, bueno, debemos tener siempre un corazón tolerante. Claro que sí. Pero si uno quiere hacer una atención especial a la palabra de Dios, dándole el peso que tiene la palabra de Dios, ¿ok? Pues se deberían de evitar en la medida de lo posible ese tipo de uniones, ¿ok? Porque al final y al cabo, pues la verdad es que podrían ser un tanto problemáticas. ¿Listo? Bueno, en cuanto a las relaciones que plantea más este texto, que es con personas que están fuera de la fe, ¿ok? Ahí no nos cabe ninguna duda, y es que la Biblia aconseja directamente, Pablo dice aquí como si fuese una especie de mandamiento, de orden, ¿ok? Existe también la ley en el Antiguo Testamento en la cual Dios prohibía ese tipo de relaciones. Y Pablo aquí vuelve a insistir en el mismo aspecto y dice, no os unáis. ¿Ok? Creo que ese no es categórico. No es un tal vez, no es un puede ser, es un no. Es un no rotundo y categórico. No nos podemos unir en yugo desigual con personas que no son de la fe. ¿Ok? Porque los problemas inherentes a este tipo de relaciones van a causar en ambos la infelicidad. ¿Ok? El creyente va a esperar algo del incrédulo que el incrédulo, salvo milagro por medio, ¿ok? El incrédulo no va a realizar. El incrédulo también tiene ciertas expectativas sobre el creyente que tampoco van a ser ciertas ni verdaderas porque no se van a llevar a cabo. Son dos personas totalmente opuestas y diferentes, con dos naturalezas completamente diferentes, como la naturaleza del agua y la naturaleza del aceite. Uno resbalará en el otro y no se va a poder hacer una fusión como debería de ser en una pareja de creyentes. Amén. Así que ese tipo de relaciones nos dice la palabra de Dios que está sumamente desaconsejada, por no decir algo más, ¿ok? Sumamente desaconsejada. Bien, los testimonios que hay acerca de lo que estamos diciendo son muchísimos. Hay múltiples testimonios de que dan fe de lo que decimos, es de que la problemática es real, es patente, ¿ok? Que se puede hacer evidente, ¿ok? Claro, no vamos a decir que el 100% de los casos son así, hay excepciones. Donde hay una regla, hay una excepción. Hay casos en los que con el tiempo el incrédulo, pues a fuerza de la oración, de la paciencia del creyente, pues la otra persona pues ha venido a la fe. Sin embargo, podemos decir de que no siempre es así y de que la regla es de que va a haber siempre un problema de comunión, de comunicación entre ellos, ¿ok? Y sobre todo, si es un incrédulo, ¿ok? Como nos relata aquí Pablo, ¿ok?
su manera de comportarse va a ser lo opuesto de lo que es un creyente. Así que, como digo, este tipo de relación son a evitar. ¿Ok? Listo. Vamos a ver en el texto griego para dar un poquito más de luz y más de peso a este asunto. ¿Ok? Y entonces vamos a ver en este contexto de la lengua griega cómo Pablo expresa este tema o esta noción de el yugo desigual. Amén. Bien, el texto lo tenemos aquí, justo la primera frase donde habla de este yugo desigual, y vamos a ver esta frase cómo está entendida o que como Pablo lo ha escrito, ¿ok? En la lengua griega. ¿Ok? Bien, tenemos aquí mi gineste heterosigundes apistis. ¿Ok? Listo. Um, migunestes, que no hay que estar en unión, y tenemos aquí ese tipo de unión que está desaconsejada. ¿Ok? Y tenemos aquí esta palabra heteros, que significa literalmente diferente. ¿Ok? Tenemos esta, ¿cómo se llama? Esta palabra heteros, ¿ok? También en castellano, o sea, hay un montón de palabras en castellano que empiezan con esta raíz heteros, ¿ok? Como por ejemplo heterogéneo, ¿ok? O heterosexual. Hay muchas palabras que empiezan con hetero, ¿ok? Bien, busquen si quieren en Google las palabras que empiezan con hetero y van a ver, ¿ok? Y después tenemos esta otra palabra, sigundes, ¿ok? Y vamos a ver esta palabra y esta juntas porque es estas dos palabras que están ahí juntas, porque es súper interesante el contexto lingüístico que hay aquí, ¿ok? Vamos a ello. Bien, vamos a ver. Perfecto. Ok, vamos a ver esa palabra que tenía como una raíz, ¿no? Una raíz y después una terminación, ¿ok? Y vamos a ver ese contexto lingüístico para apoyar justamente la fuerza que tiene este texto del cual Pablo nos está hablando y que es algo sumamente importante para aquellos que están buscando pareja y dice, ¿qué pareja busco? ¿Cómo tiene que ser? Aquí Pablo te dice, ¿cómo no tiene que ser? Amén. Ok, bien, vamos a estas palabras. Ok, podríamos, por ejemplo, vamos a ver cómo escribo yo Guinness vamos a escribirlo así, Guinness, ¿vale? Bueno, la primera palabra sería mi, que es no. Vamos aquí a poner aquí, mi, eso es no. Guinness, mi Guinness, que sería no unirse o no hacer. ¿Vale? No unirse o no hacer, mi Guinness. Y las otras dos palabras que nos interesan son la palabra heteros, vamos a ponerlo aquí, lo voy a hacer con mayúsculas así, vale, heteros, ¿ok? Esa sería la raíz que tiene esa primera palabra, y después sigue otra, la pongo una rayita aquí, ahí, heteros, y después la palabra sigundes, bueno, más o menos el sonido aproximado en español, ¿vale? Más o menos, sigundes, bueno, una D aproximadamente, el sonido D, Z, sigundes, ok, heteros, sigundes, vale. La palabra heteros hemos dicho que significa distinto. Tenemos en español, por ejemplo, la palabra homogéneo, homogéneo, y la palabra contraria sería heterogéneo, ¿vale? Dos palabras que son contrarias, homogéneo, heterogéneo.
Heterogéneo es de diferente naturaleza, ¿ok? Es algo que está hecho con cosas diferentes. ¿Ah? Eso sería heterogéneo. Y la palabra sigundes, que tenemos aquí, ¿vale? Viene de otra palabra que van a ver más seguido seguramente cuando buscan en los diccionarios o alguna concordancia, ¿ok? En griego estoy hablando, ¿no? Es esta otra palabra, sigeo, ¿ok? Sigeo. ¿Y qué significa sigeo en castellano? Pues significa ni más ni menos que la palabra cigoto. O sea, aquí tenemos literalmente escrito diferente cigoto de la pluma de Pablo. ¿Ok? No os unáis en un yugo, es decir, en una unión, en unir dos cosas que no tienen que ser. Y fíjense, esa expresión idiomática griega, diferente cigoto, no se puede unir. El cigoto, lo vamos a decir, pero bueno, un cigoto, ¿qué es? Un cigoto es la primera célula que se forma cuando se hace la primera división, ¿ok? Esa primera célula del embrión, ¿ok? Eso se llama, en biología, se llama cigoto, ¿ok? Así que fíjense el contexto en el cual está pensando Pablo cuando se refiere al yugo desigual, ¿ok? No podemos unirnos a una persona que está engendrada, hecha, y Pablo dice fuera de la fe. La otra palabra que hemos leído, la vamos a poner aquí en letras mayúsculas, apistis, que significa, esta raíz significa, esta raíz a en griego significa sin, perdón, vamos a poner aquí, sin, y pistis significa la fe, ¿ah? Sin fe, listo, literalmente dice eso, ¿ok? Son personas que han sido engendradas y que están sin fe, ¿ok? Nosotros hemos sido engendrados en la fe, hemos nacido en la fe y no podemos unirnos con personas que han nacido, que están fuera de la fe, ¿ok? Más literal no se puede decir, ¿ok? Hay personas que pueden decir, pues se puede referir a otra cosa, o puede querer decir otro tema, etcétera, etcétera. Pero aquí lo tienen súper literal, porque más literal Pablo no lo podía escribir. Más literal no se puede escribir. ¿Ok? Literalmente Pablo puso ese término, ¿ok? Diferente cigoto. ¿Ok? Y más claro no se puede decir. ¿Listo? Bien, hecha pues esta explicación, vamos a seguir con algunos consejos más sobre este tema. Bueno, volvemos de nuevo al texto de la Reina Valera. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Esto lo llevamos un poco más allá, ¿ok? Una interpretación que llevamos un poco más allá, ¿ok? ¿Por qué? Porque nos dice que esto habla de la comunión que se tiene que tener dentro de la pareja. La semana pasada, si prestaron atención al mensaje, uno de los puntos que hemos hablado sobre el tema de la pareja es el tema de la convivencia. La pareja comienza con ese concepto de convivencia. Amén. Y cuando no hay una buena convivencia en la pareja es porque existe un yugo desigual. Pueden decirme ustedes, no, pero él es cristiano, o no, pero ella es cristiana. Si no hay una buena convivencia entre ustedes, puede que exista desde el principio un yugo desigual. ¿Cómo puede ocurrir esto? Pues sencillamente cuando uno, por ejemplo, el varón tiene un llamado. Tiene un llamado a ser un ministro, a ministrar en alguna tarea de la iglesia, a predicar, yo qué sé, como evangelista, o incluso puede tener un llamado de pastor. Y sin embargo, pues, qué sé yo, alguna señorita le hizo tilín,
¿ok? Alguna señorita le hizo cucú, ¿ok? Y claro, aquel varón fue detrás, ¿listo? ¿Y qué pasó? Pues si esta mujer, si esta hermanita en el Señor, por muy bonita que sea y muy hermosa que sea y por muy cristiana que sea, si no tiene un llamado adecuado, un llamado que sea correspondiente, que se corresponda con este varón, pues la pareja va a tener problemas. Porque imaginen que el varón está llamado a evangelizar, a marchar fuera, a predicar. Y la mujer es una mujer casera que no le gusta salir de casa. ¿Listo? Imagínense que el hombre es un misionero, tiene corazón de misionero y la mujer nunca quiere salir de su país o nunca quiere salir de su ciudad. ¿Listo? Entonces ahí va a haber lo que llamamos un problema de convivencia, un problema de comunión. Aquí lo que se trata, si se fijan bien, es el problema de comunión de una persona con otra. ¿Ok? Entonces, este tema no solamente es de que la pareja debe ser dentro de la iglesia, ¿ok? Debe ser una persona cristiana, sino que además debemos de fijarnos en una persona, usted debe de fijarse en una persona que tenga afinidad con su llamado, amén, con lo que usted quiere desarrollar en el Señor, para que haya evidentemente una perfecta comunión entre ustedes dos. ¿Listo? Amén. Bien, vamos a ver algún texto más que nos puede corresponder justamente con esta idea para ayudarnos y apoyar un poquito más. Amén. Listo, vamos a terminar entonces con este texto, Efesios 5, 28 en adelante, y vamos a concluir ya con alguna reflexión. Entonces nos dice, asimismo los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y ahora fíjense en este texto. En el 31 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Bien. Lo de la sola carne, pues nos paramos muchas veces a pensar y a meditar de que, bueno, que conyugalmente, en ese sentido, pues son una sola carne, ¿ok? Pero no solamente en el sentido estricto de la palabra conyugal, sino que en un ámbito más amplio, es decir, en todo el contexto de su unión como creyentes y cumpliendo la voluntad de Dios, ¿ok? Deben ser una sola carne. Es decir, que deben de tener una misma función, en el sentido de que van a cumplir ambos juntos, los dos, la voluntad de Dios. Amén. También, si se acuerdan, la semana pasada hemos dicho también de que uno cuando decide, ¿no?, da ese paso para el noviazgo, no lo hace con esa manera egoísta, ¿no? De necesito ser feliz o quiero casarme con ella para ser feliz. No, hemos explicado ya que eso no se hace. Te vas a unir con ella, te vas a casar con ella para hacerla feliz y por ende tú también serás feliz. Amén. Sin egoísmos. ¿Listo? Pues cuando estamos unidos de esa forma, ¿ok? ¿Lo hacemos para qué? Para cumplir juntos la voluntad de Dios. Una misma carne. No estrictamente en el sentido conyugal, pero una misma carne también en cumplir la voluntad de Dios. Amén. Así que el yugo desigual no se extiende únicamente o no se entiende únicamente en el sentido de la unión de creyentes con incrédulos, sino que también en el contexto de la iglesia y en el contexto del llamado, sobre todo ministerial, ¿ok? También en este contexto entendemos que no debemos de unirnos en yugo desigual.
tengan mucho cuidado a la hora de elegir su pareja. Oren mucho, ayunen mucho, no se emocionen rápidamente, ¿ok? No es la primera persona que hace tilín, que llama a tu puerta, ¿ok? Sino que hay que meditar bien si esa persona va a ser compatible con el llamado que tengo. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias por escucharme y nos vamos a ver en la semana que viene en el próximo video. Amén.